Aquella mañana, el hotel despertaba despacio como lo hacían antes las casas del barrio, cuando el panadero pasaba silbando y el día no tenía prisa. Las alfombras aún guardaban el olor limpio de la noche y la luz entraba suave por los ventanales. Carmen había llegado temprano. No era su turno, pero había aceptado cubrir el de su tía Pilar, que llevaba días con la espalda resentida. Carmen se ató el pañuelo al pelo, respiró hondo y empezó a trabajar con la calma de quien sabe que cada gesto importa. Carmen no se quejaba. Tenía esa forma serena de moverse que aprendió de niña cuando su madre le enseñó que la dignidad no depende del puesto, sino del cuidado. Mientras limpiaba, recordaba veranos antiguos, la radio encendida en la cocina, las voces de los vecinos cruzándose por las ventanas. Aquellos recuerdos le daban fuerzas y una sonrisa leve, casi invisible. En la suite del fondo, junto al balcón con vistas al mar, se alojaba don Alejandro Montes. Un hombre de traje sencillo, aunque caro, que había aprendido a caminar despacio con los años. Había hecho fortuna, sí, pero no hablaba de ello. Prefería el silencio de la mañana, el café templado, y mirar cómo el sol se apoyaba en el agua. Aquella mañana, al salir al pasillo, vio a Carmen limpiando con atención, tarareando una melodía antigua. Don Alejandro se detuvo. No sabía por qué, pero algo en aquella escena le resultó familiar. Tal vez el tarareo, tal vez la manera respetuosa de colocar las toallas. Pensó que era una huésped más, alguien que disfrutaba del hotel temprano, y la saludó con un «buenos días», sincero. Carmen levantó la vista y respondió con naturalidad, sin sorpresa ni reverencias. «Buenos días», dijo, y volvió a su tarea. Don Alejandro sonrió. Le preguntó si había dormido bien, si el mar no parecía hoy más tranquilo que ayer. Hablaron unos minutos con pausas como se hablaba antes, dejando que las palabras encontraran su sitio. Carmen respondió con sencillez, comentando que el mar siempre enseña paciencia, y que las mañanas limpias dan ganas de empezar de nuevo. Se sentaron un momento en el banco del pasillo. Don Alejandro le habló de viajes antiguos, de trenes lentos y cartas escritas a mano. Carmen le contó de su tía Pilar, de cómo había trabajado toda la vida sin perder la sonrisa, de los domingos de cocido y sobremesa larga. No había prisa. El tiempo parecía acomodarse a su conversación. Cuando don Alejandro preguntó qué la había traído al hotel, Carmen explicó, sin adornos, que estaba cubriendo un turno, que el trabajo dignifica y que ayudar a la familia es una forma de quererse. Él asintió con un respeto silencioso. En ese momento, una supervisora pasó y saludó a Carmen con un agradecimiento por su ayuda. Don Alejandro entendió entonces que aquella mujer no era huésped, sino limpiadora. No hubo incomodidad, solo una breve pausa como cuando se recuerda algo importante. Don Alejandro se levantó, miró a Carmen a los ojos y le dio las gracias por la conversación. «Me ha hecho bien», dijo con voz suave. Carmen respondió que hablar con calma siempre hace bien, y volvió a su trabajo, colocando una flor seca en un pequeño jarrón del pasillo, como hacía su madre. Más tarde, en el comedor, don Alejandro pidió que llamaran a Carmen. Quería invitarla a un café. Ella dudó, pero aceptó. Se sentaron junto a la ventana. Él habló de decisiones difíciles y de cómo, con los años, había aprendido que la riqueza verdadera es el tiempo compartido y la palabra honesta. Carmen escuchó con atención, como quien valora cada frase. Antes de despedirse, don Alejandro dejó una nota en recepción. No era una propina exagerada ni un gesto llamativo. Era una recomendación sencilla, escrita a mano, reconociendo la dedicación de Carmen y pidiendo que se cuidara a quienes cuidan. También dejó un pequeño donativo para el fondo de empleados con la discreción de quien no busca aplausos. Carmen terminó su turno al caer la tarde. Llamó a su tía Pilar para contarle que todo había ido bien. Caminaron juntas hacia casa, despacio, hablando de cosas pequeñas. El cielo tenía ese color de las despedidas tranquilas. Carmen pensó en don Alejandro y en cómo la vida, a veces, cruza caminos para recordarnos lo esencial. Esa noche, mientras preparaba la cena, Carmen sintió una gratitud serena. No por el reconocimiento, sino por la certeza de que la amabilidad crea puentes invisibles. Recordó una frase de su abuela: «Trata a todos como te gustaría que te traten cuando el mundo vaya deprisa». Sonrió. Don Alejandro, desde su balcón, miró el mar y se sintió acompañado. Pensó que la verdadera elegancia está en escuchar, en no confundir a las personas con sus papeles. Apagó la luz con calma.
El día había sido sencillo, y por eso, perfecto.